Alerta Galáctica. Información clave para vos. Bueno, a ver, el temita político en la Argentina se vuelve a recalentar poselecciones de medio término en la Argentina. Hay varias cuestiones, algunas muy reservadas que te la vamos a comentar, lo vamos a compartir con ustedes. Varias de ellas son primicias realmente, porque de alguna manera se conoció, fíjate vos cómo se está volviendo a enroscar la política dentro del ámbito nacional. La propia protagonista del kirchnerismo, Cristina Kirchner, habría corrido a Guado de Pedro justamente de la negociación con la Corte y desconfía de su acercamiento a Kicillof. Un temita que está ahí en danza también dentro del ámbito político de estas horas. También se sabe que el Ministerio de Justicia es el epicentro de la atención en estas horas en el propio gabinete de Javier Gerardo Milei. Cunio Libarona parece que sigue, no sigue. Bueno, hay un entramado de cosas bastante complejas, porque también, fíjate vos, antes de reunirse también con el mandatario argentino, el creador de alguna forma del PRO, el ingeniero Mauricio Macri, le avisó, parece ser, a su secretaria privada que va a tener un candidato propio, que están proponiendo un candidato propio directamente para las próximas elecciones del 2027. Y por el lateral se cruza una negociación bastante especial, una negociación libertaria, que incluya a Santiago Caputo en las tratativas de algunos temas puntuales que van a comenzar seguramente en las próximas horas, y que bueno, tiene también como protagonista lógicamente a los integrantes del Triángulo, ¿no? Tanto al mandatario argentino, su propia hermana y Santiago Caputo, pero allí hay un temita que en estas horas también generó un pequeño tema de respideces. ¿Por qué? Porque aparentemente hay un canal secreto de comunicación entre la propia secretaria presidencial actual, Karina Milei, y la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una cosa realmente bastante llamativa. Lo que se conoce, por ejemplo, en estas últimas horas, que la hermana del presidente argentino, Karina Milei, habría reprendido, se habría enojado un poco con Patricia Bullrich por querer, parece ser, cambiarle o intentar hacerlo, lo que es la custodia que tiene la expresidenta Cristina Kirchner. Parece ser que hay un establecimiento de un diálogo puntual y ambas están buscando un acuerdo por la cuestión específicamente de la justicia argentina, por el tema de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. ¿Qué va a pasar con todos estos nombramientos que están faltando? Muchos jueces y fiscales también. Dicen, se comenta que Karina y Cristina mantienen un canal de interlocución, digamos, un contacto secreto desde inicio del gobierno libertario, pero, atenti, en los últimos días esa línea de contacto habría cobrado mucho más vigor, más después de las elecciones intermedias. Una cosa rara, pero bueno, eso es lo que se comenta en círculos muy puntuales de la política argentina en estas horas. Bueno, ahora que el Congreso, fíjate vos, quedó partido en casi dos mitades equivalentes entre lo que es el peronismo tradicional y la Libertad Avanza, parece ser que Karina habría instruido a su entorno para acelerar la negociación con Cristina por el tema de la designación de nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia del país. Las miradas están apuntando directamente al papel, al trabajo que están desarrollando Martín y Lule Menem, aunque en la bancada libertaria no le dieron demasiada importancia. Esta confirmación claramente estaría destapando esa tensión entre la propia Karina y los Menem, que se meten, dicen algunos, en la negociación con Cristina por la cuestión judicial, por el tema específicamente de los jueces, pese a que las designaciones son, ustedes saben, facultad exclusiva del propio Senado de la Nación. Lule Menem en las últimas horas salió muy empoderado de la elección, pero bueno, desde diputados parece ser que va a tratar de concentrar lo que es la relación con el Senado y los gobernadores, que están muy activos en estas horas, hoy en día muy particular. Y bueno, vamos a ver en qué termina esta cuestión. Esta avanzada claramente estaría chocando con los planes de ¿quién?
del tercer hombre que conforma el triángulo presidencial, de Santiago Caputo, que parece ser pretende claramente concentrar a través del viceministro de Justicia, nos referimos a Sebastián Amerio, lo que es el tema puntual de la negociación por las dos vacantes de la Corte, el procurador y los casi 300 pliegos de fiscales y jueces que andan dando vuelta por allí, ¿no? Bueno, esto es lo que se está hablando de una manera muy reservada en estas horas, inclusive dentro del propio Parlamento argentino. Hay muchas idas y vueltas con respecto a este tema. Hasta el 28 de agosto del año pasado, fíjate vos, cuando justamente Cristina Kirchner le había bajado el pulgar directamente y dio instrucciones para que la candidatura de Ariel Hijo abortara, la negociación en representación, concretamente de Balcarce 50, la llevaba adelante ¿quién? El propio Caputo. El nombramiento justamente de los magistrados parece ser que naufragó porque el propio Javier Milei no abrió el paquete que pretendía discutir ¿quién? Cristina Fernández de Kirchner, un combo allí que incluía, por ejemplo, lo que es el tema de la Procuración General, por otro lado el tema de la Defensoría, que está ahí inactiva, no defiende a nadie, y los jueces federales, además de lo que son los ministros del máximo tribunal. Así está la situación, pero ahora, fíjate vos, la propia hermana del presidente pretende, de alguna manera, según algunos colegas periodistas que están investigando el tema, que le están haciendo un seguimiento muy de cerca, reabrir esa negociación apelando a ¿qué? Al buen diálogo, ¿no? Por intermedio justamente de algunos mensajeros con la expresidenta que sigue bailando ahí en el balcón, que está preocupada, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora con la apertura de la nueva causa que tiene a partir de la semana que viene, donde realmente está bastante comprometida, luego que según comentan en el propio peronismo, le habría perdido algo de confianza a un hombre muy cercano, como es Guado de Pedro, ¿no? Fíjate el tema de las movidas internas dentro del propio kirchnerismo, cómo se vienen desarrollando. Bueno, de alguna forma el saldo de estas conversaciones entre las dos mujeres con mucha fuerza, tanto Karina como Cristina, se está corroborando en lo que es la postergación de la interpelación a la secretaria presidencial por el tema de las coimas de Andiza en el Senado, que impulsó hace tiempo atrás el salteño Sergio Levi, pero no respaldarán justamente, dicen los compañeros del bloque. En un plenario de comisiones que se produjo algunos días atrás, se intentó tramitar justamente este proyecto, junto a otros, en lo que también constataba justamente lo que es la firma del propio José Mayans, pero dicen que volvió a fracasar. Una mano misteriosa que anda dando vuelta por allí y con bastante poder está intercediendo en favor de Karina en lo que es el bloque peronista. A ver cómo se cierran estas negociaciones. ¿Tiene algo que ver Martín o Lule Menem? Parecería ser que sí. Bueno, lo que se sabe en concreto es que en la propia Cámara de Diputados, en estos días y en estas horas, por lo menos en esta semana, post elecciones intermedio, ocurrieron momentos y situaciones bastante parecidas. Hubo por allí un parálisis ostensible de lo que es la comisión investigadora por la estafa Libra, un temita también que preocupa bastante al gobierno argentino, y lo que es la agitación para que la justicia de alguna manera vaya auxiliando a los diputados y lleve a la propia secretaria presidencial, Karina Milei, en patrullero, dicen, para de alguna manera, de alguna forma declarar en el Parlamento argentino que parece reducida a la acción de la masista Sabrina Selva. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto a partir de la semana próxima, pero la movida está siendo bastante fuerte. Fíjense ustedes que desde el propio gobierno, el sector del mileísmo, también señala lo que es la intervención de la hermana del presidente en lo que es la desactivación de la cuestión de ficha limpia, un tema que venimos hablando hace bastante tiempo y como hoy lo comentaron algunos de nuestros entrevistados, tiene sus cuestiones. Pero la ley que promovía justamente un sector del macrismo, la gente del PRO concretamente, para proscribir directamente ya a Cristina Kirchner. Este proyecto de la macrista Silvia Los Penato parece ser que no
tuvo buen resultado, no prosperó porque justamente la sesión se había caído cuando se ausentaron justamente alrededor de 10 libertarios y otros tantos aliados del oficialismo. Bueno, la buena sintonía en este caso que parece existe entre Cristina y Karina, cosa rara para el común denominador de los ciudadanos de la Argentina, se dio por un hecho que puede parecer menor, pero es de enorme importancia, fíjense ustedes, para la expresidenta. Al inicio del gobierno, Patricia Bullrich, la secretaria, la ministra de Seguridad, por lo menos hasta el mes de diciembre, y posterior miembro del Parlamento argentino, le quiso cambiar la custodia a Cristina. Eso es lo que se hablaba en círculos muy cerrados de los medios de comunicación, que tenían acceso a alguna información puntual, que entró en alarma total al imaginarse rodeada por policías justamente elegidos por su enemiga, ¿no? Como es Pato, más enconada. Bueno, en ese momento se sabe que Karina recibió un pedido directo de Cristina y la hermana del presidente reprendió a la propia Pato Bullrich por querer intentar cambiarle la custodia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Bullrich le quiso cambiar, dicen, la custodia y Karina llamó para decir que no. Eso es lo que está confirmando también un dirigente peronista que habló con Cristina y que conoce bastante bien a la propia hermana presidencial. Bueno, no parece casual, como están emitiendo algunos colegas, que en aquel momento la propia Cristina haya bajado la línea a sus diputados y senadores también, que había que votar a los legisladores libertarios que propusiera justamente la propia Casa Rosada para las presidencias de ambas cámaras. Por eso fueron elegidos, según lo que dicen, Bartolomé Abdala y Martín Menem, pese al pataleo del propio José Mayán, ¿no? Fíjense cómo se van tejiendo, cómo se van uniendo todas estas cuestiones del mundo político de la Argenlandia de estos últimos tiempos. Cristina, bueno, parece ser que le había hecho saber que no quería de ninguna manera que Mauricio Macri y el macrismo terminaran manejando lo que es la Cámara Baja a través de Cristian Ritorno, que es el líder del bloque del PRO y bastante allegado, ¿no?, al Colorado, que acaba de obtener un triunfo importante en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, ahí había una movida media extraña. En las conversaciones, por otro lado, que se sabe, con el gobierno, fíjense otro dato importante, ¿no? Aparece otro personaje que es la mendocina Anabel Fernández Agasti, quien parece ser que baja la línea de Cristina en el Senado y cuando es necesario habla directamente con algunos que otros fundamentales ministros laderos del mandatario argentino. Bueno, en su momento también logró establecer un buen vínculo con la propia Karina Milei y el actual presidente de la auditoría, nos referimos a Juan Manuel Olmos, que conoció a la hermana del presidente cuando en su momento se habían negociado los debates presidenciales. Bueno, así está el mundo de la política, muy candente en estas horas post-elecciones intermedias en la Argentina, que están tratando de reacomodarse urgentemente y que a partir de la semana que viene, ni les cuento la que se viene. Información clave y precisa en Galáctica Internacional, siempre para vos.